Pase, mi hermana, pase. Este es el día que hizo el Señor y vamos a gozarnos y alegrarnos en Él y queremos escuchar su testimonio. Amén. Pues yo le debo dar gracias a Dios porque Él me ha levantado hace 2 años. Mi esposo falleció, yo me puse muy enferma, yo me perdí completamente de mi mente, yo andaba divagando, yo no sabía ni bien dónde vivía, pero hubo una hermana que vive ahí por la colonia olímpica y subió y me vio y me dijo, ¿permite usted hacer una oración? Le voy a orar. Le dije sí, porque yo necesitaba algo, entiendo algo, porque yo me animaba así en las iglesias católicas, pero nunca sentí lo que esa oración, y me dijo que a Dios se vaya, pero como yo vas a preguntar el alma, me parece, por allá va. Ya de ahí entonces mi hija llegó y me dijo, mamá, dice, ¿cómo te sientes? Le digo, bien, le digo, y él me dijo, necesito algo. Le digo, ¿en qué templo va? Le digo, tu suegra. Le digo, necesito algo, necesito ir, le digo, porque tengo una necesidad muy grande. Ya me llevaron acá por acá de aquí de la carretera de acá de Minas, hacia arriba está un templo que es internacional, Camino a Cristo. Pues ahí me llevaron, ahí estuve, pero se nos ha atravesado muchos obstáculos, mi hija no pudo subir por mí, ya no me pudo llevar, le estamos preparando una comi. Yo ya bueno, Dios me ha dado fuerza y Dios me ha aumentado mis años porque tengo 84 años. Aleluya. Sola no puedo caminar. Ya estuve porque son mis vecinitas y ya estuve platicando con ellas y me dijo, si usted gusta yo le llevo. Por la otra parte le digo, sí, le digo, porque yo tengo necesidad, le digo, yo tengo algo que entregarle a Dios, tengo algo, serio, en mi corazón, siento en mi espíritu, yo no sé leer muy bien, no sé escribir, pero vino una de mis hijas que está en Estados Unidos, pero ella es viuda también, ella es cristiana y bueno, pues me trajo una Biblia, ya está viejita la Biblia, ¿verdad? Pero me pongo a leer a modo de que yo pueda entender, me pongo y me da más fuerza. Tengo mis hijos, pues ellos también han tenido muchos tropiezos en su matrimonio, han tenido muchos obstáculos. Ahorita tengo un hijo que está también en Estados Unidos, él es el que me ha ayudado, pero ahorita no puede porque él está delicado de salud. Ya va para 1 año que él no le dio el COVID, pues no se puede levantar. Ya apenas empieza a salir porque él cayó gravemente en cama. Yo no podía caminar, no podía nada, lo tenía que ayudar. Y apenas tiene poco que me habló, mamá, quiero ayudarte, pero no puedo ahorita, voy a tratar de conseguir dinero, voy a tratar a ver. Yo le dije, no te apures, le digo, aquí están sus hermanos, que decía poquito me ayudan, pero ellos también tienen muchos problemas, muchos obstáculos, todo, pues hermanos, yo le pido que hagan mucha oración por la familia Tenorio López para que se arregle todo. Tengo un obstáculo muy grande también ahorita de unos papeles que están destinados y es para la pensión, pero no lo puedo arreglar. Hay muchas cosas, muchos trabajos, hermanos, yo le pido en el nombre de Jesús Todopoderoso que hagan mucha oración para poder salir adelante. Dios conoce mi hogar, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, mi espíritu, mi mente. Yo me pongo a pedirle a Él en las noches, yo le lloro, me pongo a platicar con Él más bien todo. Yo le pido mucho, hermanos, es mi testimonio que le voy a dar aquí por primera vez, porque no iba yo no la vi.
pero me siento a gusto, me siento buscar primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Esta es su casa. Esta es su casa. Siga viniendo. Y a la vez platicamos, comemos y nos ponemos de acuerdo cómo podemos ayudar. Amén. Sean todos bienvenidos y quiero decirles algo antes de que pasemos a la palabra. ¿Cuántas veces te has declarado en tu vida soy feliz? Amén. Quiero que hoy lo digas, lo declares con tu boca. Soy feliz. Soy feliz. Fuerte, soy feliz. Soy feliz. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Y pocas veces decimos esa frase. En la mañana estaba cocinando y le digo a mi esposo, no sé por qué, pero me siento muy feliz. Y me dice, menos mal. Así que disfruta de la palabra, disfruta de la palabra, en la condición en la que tú te encuentres, sé feliz, disfruta, porque el Señor es el que todo lo tiene bajo su control. Ayer mi esposo me dijo una frase que llegó a mi corazón: dependencia total de Dios, dependencia de Él. Amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Han visto para llevar un consejo de la palabra? Eso es. Antes quiero decirles que estoy un poquito presionado. Por lo regular, siempre les pido que no me den noticias malas, feas o nada que me vaya a hacer enojar antes de predicar. Pero me escribieron y hay un pequeño problema con la combi, con el transporte que nos va a llevar para allá. Entonces por eso andaba ahí viendo cómo le vamos a hacer. Pero mientras vemos qué hacemos, vamos a disfrutar de la palabra de Dios y ya el Señor dirá qué hacemos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con una serie, la cual a usted le gusta las series. Ya se vio la de Chapo, ya se vio la de Rosario Tijer, ya se vio todas las series, pero también aquí vamos a usar series y esta va a ser la serie acerca del reino de Dios. El reino de Dios, amén. Entonces, no sé bien cuántas enseñanzas tengamos acerca del reino de Dios, pero va a ser muy productivo esta serie. Así que, ¿qué pasa si de repente no viene? Ya se perdió un capítulo de la serie, ya no sabe si lo iban a salvar o si no, y no puede ser así. En la semana estuve viendo una serie, tenía muchísimo que no veía series, y me puse a ver una serie ahí en la casa, en la noche. Les digo, ya, cállense, que ya va a empezar mi novela. Y entonces ves una y se queda algo interesante y dices, mañana lo veo, no, de una vez, otro rato, y así nos la pasamos. Y resulta que vemos series que cuando cuentas los minutos son más de medio día y te lo avientas en 2 horas, pero no aguantan estar en los congresos 3 predicaciones porque ya es mucho, no, mamá. Bueno, vamos a comenzar. Antes quiero darle otro testimonio. Bueno, no sé bien, pero Betty me va a decir cómo vas con lo del contrato. ¿Ya está? ¿Ahora listo? Ahí está. Bueno, voy a decir porque voy a dar tu testimonio un poquito. Muchos conocerán a Betty porque estaba ella allá en Banco Azteca de aquí y todos vamos a ese Banco Azteca. Entonces ella era encargada, era la top de ese lugar, pero de repente se le alocó a los de Azteca y la despidieron. Entonces Betty pues comenzó a buscar empleo y todo esto fue por papeles. Entonces platicando con mi esposa le comparte que venga y todo, y de repente le llaman para un
puesto de trabajo en HSBC, primero, y ya estaba listo todo, buena propuesta, pero después hubo otra propuesta de Vancomer, y Vancomer me parece le mejoraba el tiempo de trabajo, es decir, trabajaría menos que en el otro, el horario incluso, y me parece en el sueldo también. Todavía no sé porque todavía no les nada, ¿cierto? No, en el sueldo también, pero lo que voy es que de repente se le complicaron las cosas. Ya estaba todo listo y de repente se complican las situaciones. Pero ya habían dado una palabra el domingo que estuvimos aquí. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Todos, casi todos vinieron. Y el lunes, es que hubo una situación que no pasé una prueba o una cosa así. Y yo dentro de mí decía, Padre, abre los cielos sobre ella, que camine con cielos abiertos y tal. Y he visto una palabra que la respalde y que pueda ser testimonio. Y entonces, a lo que después supe, es que volviste a hacer la prueba, y ya pasó, y ya está todo listo, y ahora sí, ya tenemos una ejecutiva o una persona de Vancomer, hermano. Siempre le digo, ese es hermano. Ok, entonces son testimonios que van a suceder o que van a ir sucediendo por cuanto somos obedientes a la palabra de Dios. Y hoy hice dos enseñanzas, una para aquí y otra para Toluca, las dos son acerca del reino, pero yo dije, pues es que no puedo dar la misma aquí, y si me van a acompañar los de aquí, bueno, si no me vayan, no. Entonces estaba pensando, Señor, ¿cuál doy acá y cuál doy allá? Pero voy a tratar de combinar las cosas bien. Bueno, primeramente, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no solamente es allá en los cielos, no solamente es que cuando nos muramos vamos a ir al reino de Dios, no, sino que hay un reino dentro de este mundo, el cual es el reino de Dios. Es un reino que no se ve, es un reino que no se muestra como si fuera un país tangible, no está dentro de algún mapa. El reino de Dios es todo lugar donde hay alguien que representa justamente a ese reino. Dentro de los países hay unos lugares donde está el consulado de Estados Unidos, por ejemplo, aquí en México. Y resulta que toda esa parte de la embajada de Estados Unidos en México, cuando usted entra ahí, ya es Estados Unidos, aunque esté en México. Y cuando íbamos para Cuba, nos hicieron ir a sacar un permiso en la embajada cubana. Y nadie pasa ahí. ¿Hasta qué? Hasta que tiene ciertos requisitos, entonces te dejan pasar, porque cuando pasas ya estás en Cuba. Ese territorio se rige por las leyes cubanas, aunque esté dentro de México. La embajada de Estados Unidos se rige por las leyes de Estados Unidos, pero aún estando dentro de México. Eso quiere decir que la Biblia nos habla que nosotros somos embajadores del reino. Quiere decir que donde nosotros estemos, aunque estemos en México, estamos en un territorio que es de Dios, porque somos embajadores del reino. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, dentro de una nación o de un reino hay una idiosincrasia. Hay cosas que hacemos, no sabemos por qué, pero las hacemos. Las hacemos porque es parte de nuestra cultura. Y México tiene una excelente cultura en muchos aspectos. Tenemos comida de todo. ¿Por qué más conocen a México en otros países? Ayuda de comida. ¿Por qué? Las playas, ¿qué más? La música, la gastronomía. Mariachi, ¿por qué más? Porque hablamos cantadito, un idioma, una forma de hablar. Y tiene sus bailes,
típicos, cada estado incluso tiene bailes típicos. Hay muchas cosas que definen o identifican a México por su cultura, pero hay cosas culturales que no son buenas, que son también de México, pero no son buenas. Hay, por ejemplo, México es un país machista. México es un país donde se menciona mucho que el que no tranza, no avanza. México es un país donde entre menos trabajo cueste, es mejor para uno. Por no decirles maquetones, ¿no? México, tan normal o tan típico es que nosotros comemos mucho picante, mucho chile. Argentina, los cortes de carne. China comen perro, comen rata, comen murciélago. Entonces es parte de su cultura y a nosotros se nos hace raro que hagan eso de ellos. Y a ellos dicen, pero ¿por qué comen algo que les lastima? Así, pero es cultural. Es una cosa que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con lo que hemos aprendido desde que estamos pequeños y vamos creciendo. Entonces el asunto acá es que hemos vivido tanto tiempo dentro de una cultura mexicana que se nos hace normal hacer lo que todos hacen. Ahora, cuando venimos al reino de Dios, tenemos que cambiar ciertas cosas en nuestra cultura. Y ahí es donde hay mucho problema, porque la religión nos enseña una cosa. La religión nos enseña que vengamos, adoremos, cantemos, pero hay muchas cosas que no nos dicen que cambiemos. Y cuando no cambiamos ciertas situaciones, entonces los beneficios que hay dentro de ese reino tampoco van a ser visibles en ninguno de nosotros. Es decir, cuando dan un recurso social, un programa social, digamos en el distrito, si usted va y lo reclama, le van a decir, usted no es de aquí, vayan a buscarlo, pero allá no hay. I'm sorry, baby. A los que no saben inglés, ¿qué es? Lo sentimos mucho. Entonces, en cada lugar, los beneficios de ese lugar es para quién? Para los que pertenecen a esa zona, a ese reino. Entonces, dentro de la Escritura hay miles de promesas, pero que no se están cumpliendo aún en nosotros. ¿Y que no somos pertenecientes a ese reino? Sí, pero en el reino no usamos INE, pero dentro del reino de Dios se reconoce a una persona que es parte del reino por cómo se conduce, por cómo es con los demás, por cómo sirve, por cómo ayuda, por cómo habla. Entonces, en el aspecto de hablar no me refiero a que diga, hay gente que así es, ¿no? Cuando le dices, ¿cómo está? Ay, bendecido por la sangre de Cristo y de la obra. Eso no es. No, pero sí se reconoce una persona que es del reino, porque cuando de repente es, ¿cómo estás? Bien. Pero ¿cómo ves la situación? Sí, pero el Señor me sostiene. Cuando siempre estamos seguros y guardados sin tanta faramaya, sino con esa seguridad de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque somos del reino. Pero cuando solamente hemos tenido religión en nuestra mente, entonces pensamos que es como mágico. Si ya pertenecemos al reino, oramos y se nos va a dar. No siempre es así. De hecho, muchas cosas que oramos no nos llegan. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con algún requisito para obtener el beneficio del reino. Hay personas, hermano, que están enfermos, que hay enfermedad en ellos, pero les dices, perdona a tal persona. No, y la cultura mexicana me la hizo, me la paga. Eso es cultura mexicana. Y cuando tienes la cultura mexicana, entonces no puedes recibir los beneficios de la cultura del reino. Cuando perdonas, entonces te liberas, el Señor te perdona y entonces la bendición del reino viene a tu vida. Lo veíamos en las finanzas incluso, ¿no? Uno quiere ser bendecido, pero no bendecimos a Dios. Queremos recibir de Él,
pero le damos lo menos posible y no lo más que podemos. Entonces, todas las situaciones dentro del reino y todo lo que podemos recibir del reino tiene que ver con que nosotros cumplamos en ese reino de Dios. Y si no cumplimos en lo que está en el reino de Dios, no vamos a poder obtener ningún beneficio de él. Dame un segundo, hermano. Déjeme. Ya hay combi, ya veo. Cuando uno hace las cosas del reino y se preocupa por las cosas de Dios antes que por otra cosa. No se puede, no me dejen aclarar aquí. Ya, perdónenme, es que si no, no la hacemos ahí. ¿En qué me quedé? Si me puso atención. Bueno, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Si me lo pueden poner ahí. Y mientras yo se lo voy leyendo, Romanos, capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, cuando somos cristianos tenemos que cambiar toda nuestra cultura. No tiene que ver con lo que comas, con lo que bebas. Entonces podemos comer de todo y beber de todo con justicia, con paz y en alegría con el Espíritu Santo, con gozo con el Espíritu Santo. Entonces, ahí no hay problema. El reino de Dios no viene a cambiarnos nuestra forma o nuestra cultura por completo. Solamente aquellas cosas que están en contra de lo que Dios enseña, solamente las cosas que están en contracultura al reino de Dios. Todo lo demás no hay ningún problema. Es decir, si a ti te gusta, no sé, la música, el rap, por ejemplo, hay montones de cristianos que cantan rap y tienen alabanzas o música con rap, pero eso no quiere decir que no puedas escuchar ningún otro tipo de rap, siempre y cuando que sea en justicia, en paz, en gozo del Espíritu Santo. Pero si eso otro que vas a escuchar no tiene buen mensaje, no es algo que te edifique, entonces obviamente no le va a gustar al Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, en una música, por lo regular, las más tranquilas, no traen tanto mensaje malo, tanto mensaje feo. Pero la religión nos dijo, cuando tú seas cristiano, debes de dejar de escuchar música del mundo, así tajante. Pero es la de Cri-Cri, no, es del diablo, no es del diablo. Y no es tan así, sino lo que tú escuchas, te edifica, te bendice, te gusta, pero no tiene nada que vaya en contra de la cultura de Dios, entonces no hay ningún problema. La religión nos enseñó eso, pero cuando estamos en el reino entendemos que no es así. Fíjense, a los cristianos nos conocen
porque son los que no van a fiestas, porque son los que no escuchan música del mundo, porque son los que mandan al infierno a todos, porque son los que se visten raro, porque son los que hablan raro. Pero no nos están reconociendo por lo que deberían de reconocer un cristiano. Con esos no, porque no van a querer hacer tranza, esos son justos. No nos reconocen por eso. Con ellos no, porque ellos son buenas personas y ayudan a la gente. O cosas así. Con ellos vamos con ellos porque ellos nos darán un buen consejo. Pero hermano, resulta que aún dentro de los cristianos vienen y le piden un consejo y usted sale lo mismo. No. Entonces no estás dando un mensaje conforme al reino de Dios, no estás cumpliendo conforme a un ciudadano del reino. En el momento que tú recibes a Cristo, ahora perteneces a un nuevo reino, al reino de Dios. Y dentro del reino de Dios las cosas son bien diferentes. Le voy a explicar, le voy a poner algunos ejemplos. Dentro de la idiosincrasia del mexicano es el machismo. Le decía, el que no tranza no avanza. Si me la hizo, me la paga. El de mandar a alguien y por qué yo. A mí nadie me manda. No necesito de nadie. Perdono pero no olvido. Son ventajosos. Pedir prestado. Justificarse. Y aún algunos pedir prestado y no pagar. Justificarse con, pues todos lo hacen, si todos lo hacen yo también lo hago. Esas son las ideas de una cultura mexicana que como cristianos debemos de luchar, debemos de ir en contra de esa corriente, en contra de esa cultura y tener nuestra propia cultura, la cultura del reino. Y entonces ya no es que a mí nadie me manda, sino que nosotros somos obedientes porque nuestro rey, de ese reino tenemos un rey que nos enseñó que debemos de ser obedientes. Tenemos un rey que se humilló a sí mismo, que se hizo humilde, que siendo el rey se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Pero a nosotros nos dicen algo, o nos hacen una mala cara, o de repente no te vio el hermano, no te saludó. Uy, que se cree, ¿no? O que no saben quién soy yo. Y entonces comenzamos con unas ideas extrañas que no son pertenecientes al reino. Y entonces, ya le dije, no tenemos INE en el reino. Nuestra forma de manifestar que somos hijos de Dios o que somos pertenecientes al reino es por cómo nos conducimos, por cómo hablamos, por cómo adoramos, por todas esas cosas, hermano. Entonces hay muchas cosas dentro de nuestra cultura mexicana que debemos de cambiar. No vas a dejar de ser mexicano. No vas a dejar de parecer mexicano. Ahora quiero aclarar esto. Cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios tampoco nos manda a judaizarnos. El reino de Dios no significa que ahora vamos a ser judíos, porque no es así. El reino de Dios ni siquiera tiene que ver con los judíos. Hay judíos que pueden ser parte del reino cuando reciben a Cristo, pero hay otros que no lo reciben, entonces no están dentro de su reino. Miren, una de las características del mexicano también. Ya ven que yo ando manejando ahí en el carro, en el Uber, y yo me doy cuenta que cuando está uno hasta el frente, basta uno que se pase el alto y todo le sigue. La gente, si no trae carro, la gente ahí en el centro, pasando Bellas Artes, en ese cruce donde pasa un montón y parece una guerra campal, bueno, aunque esté en rojo para los peatones, como son muchos, a ver, que nos atropellan a todos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra mentalidad, ser ventajosos. Pero si tienes ahí, tienes que cumplir, tienes que ser justo.
Tienes que hacer las cosas con justicia. Te vienen a vender algo que cuesta muy caro, que no sabes cómo se obtuvo, pero está barato. Un celular, iPhone 15, ya salió el 15. iPhone 15, dame 5,000, dame 4,000 pesos cuando vale 20,000. Tú, pues está desbloqueado. No, hermano, tenemos que cambiar eso de nuestra cultura. ¿Por qué se han aumentado esos delitos? Pues porque sigue habiendo quien lo compre, sigue habiendo esa gente, y aún los cristianos, que decimos, pues véndeme, oro por él y ya se santificó. No, hermano, no es así. No es así. ¿Sí está aquí? Ya salí raspado en 2, 3 cosas. Claro, porque hemos tenido la cultura mexicana y hemos actuado conforme a la cultura mexicana y no conforme a la cultura del reino de Dios. Dígale, con razón yo decía, no parece mexicano este. Perfil europeo, griego, algunos peruanos, pero bueno, pues. Entonces, entre muchas cosas más, pero todas estas cosas que hacemos como normal, sin entender incluso por qué nos comportamos así, nos han hecho perder muchas bendiciones de Dios. Es decir, por comportarnos como mexicanos, con la cultura y la idiosincrasia mexicana, es que hemos perdido muchas bendiciones de Dios. ¿Yo por qué le voy a dar a eso? Porque si das, el Señor te va a bendecir. Eso es lo que dice que en su reino. Pero cuando tenemos el concepto mexicano, yo no voy a dar, ni yo tengo, y entonces empiezas a declarar que tú tampoco tienes. No es así. ¿Quién tiene más? ¿El que da o el que pide prestado? El que da. Ya que vivimos conforme al mundo, conforme a la carne, conforme a la cultura e ideas que se nos adhieren a la mente, esa cultura mexicana, esa forma de ser de los mexicanos. ¿Ha leído o ha escuchado de menos el término ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo? Y es cierto, así lo dice la Biblia, pero no se refiere, insisto, a que entonces debemos de cambiar nuestra forma de vestir. Hay algunas congregaciones donde a la mujer no le permiten usar pantalón, solo falda o vestido largo, ¿no? No usan aretes, no las dejan pintarse, porque ya no son del mundo y no deben de hacer las cosas del mundo, eso les dice. Pero no se refiere a eso, sino su conducta, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de hablar. Eso es lo que en verdad nos hace diferentes a hacerlos del mundo. No tu manera de vestir, no es que siempre debes de estar de traje. Te van a confundir con un testigo de Jehová, pero no con un cristiano. Una vez saliendo de una iglesia que yo asistía, y los de la alabanza nos decían, tienen que venir uniformados. Entonces de repente decían, pantalón negro y camisa blanca. Y ese domingo me acuerdo que salí, no teníamos carro, estoy haciendo la parada, la combi. Nos subimos a la combi en los asientos del frente y voy avanzando en la combi y más adelante en la calle estaban unos mormones y me saludan así y esto ya lo confundieron con ellos, creen que soy de los mormones. Entonces tu vestimenta no te va a hacer identificarte como un cristiano o como un ciudadano del reino de Dios, sino solamente tu conducta, tu forma de hablar, tu forma de ver las cosas, de pensar. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de un rey o súbditos de un rey que dice que perdona o que nos perdonó a todos, pero nosotros no podemos perdonar a nadie? ¿Cómo podemos ser esos súbditos de un rey que ama a todos por igual y nosotros no amamos a todos por igual?
ayer todavía trabajé temprano y andaba por el centro y estaba la marcha del orgullo. Y pues como estaba en esa zona, tuve 2 que 3 viajes y ya sabrán, se subieron. Entonces, si uno es religioso con la mente de muchos religiosos, no, que no se suba, me va a contaminar esto. No es así. Tenemos que amarlos. No tenemos que hacer lo que hacen, pero tenemos que amarlos. Son personas. Tenemos que bendecirlos. Pero hay gente que, como tiene una cultura machista, es decir, mexicana todavía, entonces dicen: no, hombre, yo no me junto con ella, yo no les hablo, yo no me acerco. No podemos ser así. Tenemos que ser tan normales con esas personas, bendecirlos, hablarles, orar por ellos. Si puedes, predicarles, que sería lo más ideal. Pero si no, no tenemos por qué ofenderlos, agredirlos, ni nada. Son personas. Así como usted y como yo, ellos están fallando en algo, nosotros seremos otra cosa. Cuando nos convertimos a Cristo, queremos que todas las bendiciones de la Biblia se cumplan, que se hagan realidad en nosotros, pero no nos damos cuenta de que esos beneficios pertenecen solo a los ciudadanos del reino de Dios. Ay, no, pero aquí ya se me endemonió alguien, ¿no? Ok, vamos a leer Juan, capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36. Notea el auxiliar. ¿Qué? La pantalla. No, es la compu. Ok, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice: respondió Jesús: mi reino no es. ¿Sí está acá? Una vez más. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces el reino de Dios, el reino de Cristo, está entre nosotros, pero no es de aquí. Por lo tanto, usted ya no es de aquí. Algunos, como le llamarían, ni de aquí ni de allá, pero nosotros como hijos de Dios, por eso se dice: ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo. Bueno, no, pero ahora que pertenecemos al reino de Dios, que está entre nosotros, que está entre todo este plano terrenal, pero actuando de una manera diferente. Que si nosotros seguimos las reglas de ese reino, entonces todas las bendiciones del reino se van a cumplir en nuestras vidas. Pero que si no actuamos conforme a las reglas de ese reino, no vamos a poder obtener las bendiciones de ese reino. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguno ya vio por qué no ha sanado? ¿Alguno ya vio por qué no hemos tenido o sido libres de malas finanzas? ¿Alguno ya vio por qué se sigue sintiendo solo? Bueno, porque no hemos cumplido con lo que el reino nos demanda. ¿Para qué? Para que podamos vivir bien. Porque cuando Cristo vino, dijo que Él venía para darnos vida y vida en abundancia. Y entonces de repente volteamos a ver y decimos: ¿y cuál abundancia? Bueno, lo que pasa es que no estás cumpliendo las cosas. Él ya vino para eso. Pero tú tienes que seguir las reglas de Dios, o lo que dice la Escritura, lo que enseña la Biblia, para poder ser beneficiario de todas esas bendiciones. Hay algunos, insisto, que piensan que el reino de Dios, a partir de cambiar la cultura, entonces ahora vamos a ser como los judíos. No es así. Es bueno estudiar las palabras judías o hebreas, porque uno adquiere más conocimiento de la Biblia cuando vas al original,
pero hasta ahí. Pero el seguir los rituales y todo eso que hacen los judíos no es para nosotros. Aún sin saber tuviéramos una descendencia o fuéramos descendencia de los judíos, de algunos judíos, no nos corresponde. Pero yo desde que veo mis apellidos digo, no, yo no soy judío. Acá hay Pérez, López, ¿no? El mismo selectivo, ¿no? Soy Rivera, nada que ver con los judíos, pero hay personas incluso que tienen, por ejemplo, Cohen. Cohen es un apellido judío, es sefardí, etc. Entonces, quizá pudiéramos tener alguno de nosotros esos apellidos, pero no quiere decir que nosotros tengamos que hacer todas las fiestas o las festividades judías, puesto que no estamos seguros de serlo. Voy avanzando. Entonces el reino de Dios nos deja seguir disfrutando de nuestra cultura mexicana, exceptuando las cosas que están mal. Es decir, si tú quieres seguir bailando la de Veracruz, baila. Pero si tú quieres seguir siendo tranza, porque si no, no avanzas, ahí ya no. Hay cosas que podemos seguir disfrutando porque nos hizo mexicanos, porque nos puso aquí. Usted no decidió, usted no le preguntó, ¿dónde quieren nacer? En México. ¿Y en qué parte? Ahí en Naucalpan, en lo más padre del mundo. No, el Señor lo quiso poner aquí. Y cuando lo pone aquí, es con un propósito. Y cuando entendemos el propósito, por eso es que hoy usted está aquí aprendiendo que no pertenece únicamente al país de México y a la zona de Naucalpan, sino que usted pertenece a un reino mucho más grande, el cual es el reino de Dios. Y ese reino de Dios, lógicamente, tiene un rey, si no, no sería un reino. Hay países que tienen reyes ahora. Ejemplo, España. Entonces, cuando vemos que los españoles tienen un rey y que los edictos de un rey se tienen que cumplir sí o sí, los decretos de un rey no están a discusión. Los decretos del rey, él los dice y se hacen. Son órdenes directas. Pero cuando la Biblia nos especifica algo que dice Jesús, siendo nuestro rey, decimos, ¿será cierto? ¿Será que debemos hacerlo? ¿Será que debemos de comportarnos de esa forma? Yo pienso que no. Dice el Señor, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Dices, buena, que vaya poniendo la otra. Entonces tenemos la cultura de aquí. Pero cuando cambiemos la cultura, y a algunos choca eso siempre, es que si dicen, no, ¿cómo va a ser posible? Pues así dijo Jesús. Y cuando logramos cambiar esa cultura y esa forma de pensar, cuando transformamos las ideas y pensamientos que durante, en mi caso, 15 años que he vivido aquí, 36 años que he vivido aquí, me han ido guardando las experiencias, las personas con quienes me rodeo. Todo eso ha hecho que mi cultura sea firme. Pero cuando vengo a la escritura y me dice tienes que cambiar esto y esto y esto, entonces ahora tengo que luchar cultura contra cultura. Y cuando a eso le añadimos presión social, cuando hay una presión social de allá afuera que nos empuja a hacer lo que ellos hacen, si nosotros no estamos conscientes de que debemos de cumplir con justicia, con paz y con gozo del Espíritu Santo, entonces nos van a llevar a donde ellos quieran. A mí me da un poco de escozor el pensar que hubo muchos cristianos, sobre todo jóvenes, que fueron a esa marcha que les digo ayer. Insisto, debemos amarles, respetarles, lo que hagan es su asunto, pero el hecho de ir y apoyarlos siendo cristianos, a mí sí me parece algo
desleal para Dios. Porque cuando yo pasé por ahí, vi una cruz naranja con colorcitos, ya saben. Y yo dije, eso es un ataque directo. ¿A quién? A mi rey. Y ahí sí ya no le entro. Entonces, les amamos como personas, les respetamos, pero ir y apoyar a alguien que está contra mi Dios, haciéndolo directamente, llevando una cruz, haciendo mofa, haciendo burla, ahí ya no. Entonces debemos de tener la cultura del reino, decir, todo bien, a mí, mi rey, que sí respeta, me dice que te respete. Mi rey que sí ama, me dice que te ame. Pero ya cuando tú atacas a mi rey, entonces yo pongo mi barrera. Pero muchos no son así. Dejan que hagan, que digan, y usted encima se ríe de sus chistes. No. La Biblia dice que perdonemos ¿cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Eso es un rezo. Y lo sabemos, lo tenemos en la memoria, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la religión nos lo enseñó así. Y es correcto, pero cuando lo tenemos en el modo religioso y no en el modo de tengo que vivirlo, tengo que vivir. Te dicen, te hacen, te molestas y dejas de hablar. Eso no es así. Tienes que perdonar, tienes que dejarlo pasar. Si no perdonas, el Padre no te perdona. No dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algunos se convierten a Cristo, pero siguen sin perdonar. Y nos enojamos con Dios porque ¿por qué no sano, Señor? Pues es que no perdonas de algo que ya pasó. Las cosas pasadas ya quedaron ahí, ya no podemos traerlas a nosotros. Voy terminando. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Mire qué tan importante es el reino de Dios. El reino de Dios no es un mensaje de moda. El reino de Dios no es cualquier cosa. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El 3, fíjese, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de qué? Acerca del reino de Dios. Es decir, que Cristo durante toda su estadía aquí estuvo hablándoles acerca de un reino diferente, un reino que no se trata de pelear, de matar, de golpear físicamente, sino en un mundo espiritual. Un reino donde lo que tú tienes que batallar es contra la cultura que ya te habían puesto y que tienes que cambiar. Y cuando el Señor muere y dice la Biblia que pasaron los 3 días, después el Señor se vuelve a aparecer a los discípulos durante 40 días más, resucitado. Y en esos 40 días lo único que hizo fue otra vez hablarles del reino de Dios. Si no fuera importante, ¿cómo es que aún de resucitado les vuelve a hablar del reino? Ya les enseñé eso ya. Pero no, una vez más les dice acerca del reino. Hay un reino y en ese reino hay un rey. Y lo que dice ese rey se cumple sí o sí.
lo creas o no lo creas, se cumplen las cosas. Cuando tú te esfuerzas tu fe. Ese es el problema también. Podemos entender y decir, bueno, es que la Biblia nos enseña aspectos de moralidad y conducta. Y no solamente eso, sí, obviamente tiene que ver. Pero cuando entiendes que cada cosa de moral y conducta que te enseña la Biblia y tú la cumples, viene con una bendición, entonces lo vas a recibir. Al que cree, todo le es posible. Pero al que no cree nada, no pasa nada. La Biblia la puedes leer y adquirir mucho conocimiento, pero sin creerla no pasa nada. Hay muchos filósofos, hay mucha gente que la lee por cultura general, para incluso rebatirnos y debatirnos, pero no la creen, por eso no pasa nada. Y lo peor es que los cristianos, que se supone que ellos sí creen, tampoco pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Si es real, pero no creen. Su fe no es tan grande. ¿Y por qué su fe no es tan grande? Porque nunca la desafían. Porque nunca dicen, hoy voy a probar. Y no solo en finanzas, hermano. Voy a probar, voy a perdonar a este. Me cuesta, no puedo, pero voy a decidir perdonar. Entonces, pruebas que de repente, sin darte cuenta, alguien te va a decir, oye, ¿qué te hiciste? Te veo más alegre, te veo más hasta joven, te veo mejor. Pero como no lo creemos, no pasa nada, ni lo hacemos, ni nos atrevemos. En finanzas, ¿qué le digo? Es lo que más nos cuesta, incluso a los mexicanos. Porque cualquiera diría, es que el dinero cuesta, pues claro que cuesta. Pero a algunos les cuesta hasta otras cosas, el ser afectivos con su familia, con sus hijos. Los mantienes, les das lo que necesitan, pero no puedes, no te acercas, no los abrazas, o los hijos a los papás. Los hijos a los padres les cuesta romper esa contracultura, porque hoy en día los jóvenes mayormente no tienen ese sentido de autoridad. Pues no hice la tarea y cómo ve el maestro. Quiere que le diga mamá, papá, porque sabe que incluso el papá va a ir y ¿por qué anda molestando a mi hijo? Entonces estamos mal, estamos poniendo una contracultura al reino y no a la idea mexicana, la contracultura que es la de Dios. No se ve el reino de Dios, se ven muchas iglesias, pero no se ve el reino de Dios. Se ven muchas congregaciones, mucha gente muy religiosa, pero no se ve el poder de Dios. De repente yo siento en mi percepción, quizás no es la realidad, pero yo veo que a veces los milagros han sido menos. ¿Y por qué? Porque no se cree, porque no hay fe. Porque ahora con tanta información lees de todo, pero no eres tan crítico como para analizar cada cosa que lees, sino lo tomas como, aquí dice esto, así debe de ser. Y ves que dicen que los pastores ahora usan psicología. Yo digo, pues en parte, y claro está, ¿cómo vas a manifestar algo espiritual aquí en la tierra sin la necesidad de algo tangible que entendamos? Entonces, ¿cómo quieres tener una sanidad sin bajar algo espiritual a algo físico? Es decir, si tu corazón está fallando, ¿cómo quieres ser sano sin esa necesidad de que lo espiritual se haga tangible? Pues no se puede. Quiere decir que eso que no vemos, que no palpamos, se materialice verdaderamente.
Y es a través de montones de cosas. Tan sencillo como cuando se ponen a tocar, la atmósfera cambia. Si ahorita tocar esa del exorcista, ustedes estarían así. Si voltea a ver a alguien, hasta su espalda. Pero cuando toca suave, entonces todo comienza a fluir. Es más, dígame irreverente, pero aún si yo le pusiera una melodía así, que no es de ninguna alabanza, que es incluso de una música secular, y le ministro con eso, sentiría la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es el fluir, es la forma de moverse del Espíritu Santo. No es como tal la música, aunque ayuda. La música son accesos a dimensiones. Insisto, por eso en las películas hay música de suspenso y ya sabes que te van a espantar. Cuando hay algo emotivo, entonces comienza la musiquita y son accesos, son formas. Tampoco es insultar la inteligencia de la gente y decir, no, es que todo es Dios. No, hay cosas que usamos de la tierra para manifestar o traer esa manifestación del cielo a nosotros. Tampoco tenemos que hacernos los locos que no usamos nada. Claro que usamos, sino ¿cómo? ¿Para qué nos serviría algo que no podemos tocar, ni ver, ni nada? No tiene caso. Pero cuando lo podemos escuchar, o cuando lo podemos ver, o cuando lo podemos tocar, entonces es diferente. Cierre sus ojos, déjenme orar por usted. Espíritu Santo de Dios, te doy honra, te doy gloria, mi Señor, porque sin duda tu Espíritu Santo ha estado con nosotros. Padre, he creído que tú has mandado hablar acerca de tu reino, que comencemos a conocer más tu reino. Donde nos digas qué tiene que hacer cada una de las personas dentro de ese reino, porque no solamente en un reino está el rey y súbditos adorándole, sino en un reino hay un rey, pero también hay gente que sirve, hay gente que lleva una función, porque si no hubiera una función entonces no serviría de nada. En cualquier país hay gente que trabaja de todo. Padre, enséñanos qué es lo que debemos de hacer dentro de tu reino, en qué podemos servirte, Dios, qué podemos hacer para ser diferentes. Pero sobre todo, mi Dios, yo quiero que primeramente comiences a hacer una contracultura en nosotros, que podamos ir venciendo la cultura mexicana que hemos tenido en los puntos negativos. Que no se llame más a la injusticia, al soborno, a la manipulación, al machismo, a la tranza. Que comencemos a actuar en justicia, en gozo con el Espíritu Santo y en paz. Que dejemos de ser violentos, que dejemos de ser personas ventajosas, sino que seamos justos, balanza justa, peso justo, que seamos gente que perdona, seamos gente que decidamos liberarnos y liberar a aquel que nos agredió, que nos ofendió, que nos hizo algún daño. Porque en el momento en que nosotros comencemos a actuar conforme al reino de Dios, entonces van a venir las bendiciones. Por eso el texto tan conocido que dice: busca primeramente el reino. Eso quiere decir, compórtate como se debe de comportar alguien del reino, primeramente. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo lo demás será añadido. Pero si seguimos comportándonos como
veremos si a lo mucho recibiremos la misericordia de Dios, porque esa es nueva cada mañana y para todos. Pero las bendiciones del reino solamente es para ciudadanos del reino, que se puedan representar, que se puedan identificar mediante su forma de hablar, mediante su forma de comportarse, mediante su obediencia a ese rey que es dueño del reino. Padre, perdónanos por cada cosa que hemos hecho incorrecta, inadecuada, que ha ido en contra de la cultura del reino de Dios. Permítanos entender que no solamente es una iglesia, que no solamente es la iglesia donde tenemos que servir y hacer las cosas, sino en todo lugar, porque en todo lugar donde se pare un hijo tuyo, donde se pare un hijo del reino, ese lugar se convierte también en la extensión del reino de Dios, donde las bendiciones tienen que llegar, las sanidades tienen que llegar, el perdón tiene que llegar, la salvación tiene que llegar. Padre, yo bendigo a todos estos ciudadanos de tu reino, que podamos comprender que debemos de tener una nueva cultura, una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, en el nombre de Cristo Jesús. Que si tenemos un Padre generoso, seamos generosos. Que si tenemos un Rey que perdona, que podamos perdonar. Que si tenemos un Rey que ayuda, podamos ayudar. Que si tenemos un Rey que nos ama, podamos amar también a los demás. Espíritu Santo, en tus manos pongo a cada persona, a cada uno de los que necesita sanidad. Mi Dios, has de saber qué es lo que aún no ha perdonado, o qué es en lo que aún no ha cambiado la cultura, o qué requisito le falta para que en el reino de Dios esa sanidad venga a su vida y se manifieste en lo terrenal, en lo físico. Y así con cada uno, el que está mal en finanzas, que está mal en su cuerpo físico, que está mal en su alma, que hay tristeza, que hay un dolor. Traiga la sanidad, Espíritu Santo, pero no mediante la oración únicamente, sino mediante que cambien su forma de pensar y comiencen a corregir las cosas y comiencen a actuar como verdaderos hijos del reino de Dios. Padre, que haya jóvenes del reino, jóvenes así como ese Daniel del que habla la Biblia, que no se contaminó con lo que les enseñaban. Había una cultura allí y ellos decidieron no contaminarse con esa cultura, sino seguir con la cultura que ellos tenían en su interior, la cual era honrar a Dios, obedecer a Dios, y por lo tanto Dios los salvó, Dios no permitió que murieran, Dios no permitió que les hicieran daño, por cuanto se comportaron conforme a la cultura de Dios. En el antiguo pacto la cultura era la cultura judía, pero en el nuevo pacto viene Jesús y dice, bueno, ya no es la cultura judía, sino ahora una nueva cultura que tiene que ver con mi reino, donde yo soy el rey. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tus bondades, por tu palabra, por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Una de las culturas que tenemos que cambiar con respecto a nuestras finanzas es que tenemos que honrar a nuestro Dios, porque pues sí, queremos
queremos vivir bajo el reino, queremos disfrutar de las cosas del reino, pero si no honramos al Señor de lo que Él pone en nuestra mano, pues déjeme decirle que no va a suceder absolutamente nada. Puede uno seguir siendo el mismo. Entonces, en Romanos, en capítulo 14, versículo 8, bueno, en el 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Quiere decir que todo lo que tenemos no nos pertenece, porque si vivimos, por Él vivimos, y si morimos, pues por Él morimos. Porque ¿cuántos sabemos que si morimos nos vamos a ir a reinar allá junto con nuestro Dios Todopoderoso? Entonces, creo que tenemos que honrar a nuestro Dios. Gloria a Dios porque esta casa está creciendo. Gloria a Dios por las finanzas que el Señor ha añadido a cada familia. De verdad, es bien bonito poder verles desde aquí, saber que ya faltan pocos espacios para poder irnos de este lugar. El Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si por Él estamos aquí, por Él nos vamos a ir también a un lugar, ¿verdad? Él va a ser el que va a habilitar todo. Entonces, quiero decirte que cambiemos esa cultura de que si doy ya no me va a alcanzar. No. Cambia esa cultura. Honra al Señor. Su palabra dice que al que cree todo le es posible. Entonces, hoy prepara tu ofrenda, prepara tu diezmo creyendo que lo que tienes es porque el Señor te lo permite tener. Y que si tú en algún momento te vas, pues no te vas a llevar absolutamente nada. Ponte sobre tus pies, prepara tu ofrenda, tu diezmo. Si alguno quiere un sobre, se lo puede pedir a mi hermana Liz. Hacemos una oración presentando nuestras ofrendas y nuestros diezmos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, creyendo que dependemos totalmente de Él. Amén. Levanta tu ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti a honrarte, Señor, de lo que tú has puesto en nuestra mano. Padre, creemos lo que tu palabra dice, que si vivimos, para ti vivimos, y que si morimos, para ti morimos. Señor, permítenos honrarte con los recursos y las finanzas que tú pones en nuestra mano, para que, Señor, podamos vivir en fe, podamos hacer viva esa palabra que dice que al que cree todo le es posible. Hoy, Señor, te honramos, Señor, con las finanzas, con los diezmos, con las ofrendas, creyendo, Señor, y esperando, Señor, tu promesa, que vamos a vivir bajo tu reino, en el nombre poderoso de Jesús, que tú vas a ser el que va a añadir, que tú vas a ser el que va a abrir los cielos, que va a abrir las ventanas. Padre, recibe la ofrenda de cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguno no tiene quizá para que pueda ofrendar o diezmar, te pido, Dios Todopoderoso, que tú deposites esos recursos en sus manos y permítenos, Señor, ser fieles y ser justos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, deposítelo con amor, con alegría. El Señor ama al que da alegremente. Amén. Que el Señor sea abriendo los cielos, multiplicando sus finanzas. Que el Señor sea añadiendo nuevos proyectos, nuevos negocios. Que el Señor sea con usted. Que su favor, que su gracia camine contigo para todo lo que tengas que hacer en tu trabajo. Que el Señor te dé ese favor, que te dé esa gracia para que tú puedas trascender y puedas ser diferente a todos los demás. Amén. Quiero también agradecerles a todos aquellos. ¿Cuántos han consumido tacos de guisado? Amén. Amén. Ya en esta semana vamos a comprar el material para el salón de los pequeños. Gracias a todos mis hermanos y hermanas que han podido ofrendar. No se quedan ahí, vamos a seguir porque va a faltar la pintura para pintar. Bueno, hay muchos planes, muchos proyectos. Entonces, quiero invitarlo a que pues contribuya. A lo mejor y dice, no, yo llevo mucha prisa, no quiero comer
una ofrenda allá. ¿Para qué? Para que sume a la cuenta del salón de nuestros pequeños. Porque si se pueden dar cuenta, ya hay muchos niños. Entonces, nos estamos expandiendo. Y si nos estamos expandiendo, tenemos que ir preparándonos. Amén. Porque solamente somos administradores del reino. ¿Quién dice amén? Entonces, hoy, antes de irse, yo personalmente voy a estar vendiendo los tacos allá, al lado de la cafetería. También, si gusta invitarle un talento a un hermano, allá no sé qué hay en el menú de la cafetería. Hay sándwiches, hay cafés, hay botanas, entonces puede pasar. Por favor, no se vayan así rápidamente, tómese un tiempo, porque si nos pasamos ya para allá atrás es para que ya pongamos las mesas y podamos sentarnos y podamos disfrutar también un rato entre hermanos antes de irnos a Toluca. Hoy nos vamos a llevar la doble bendición, ¿verdad? Que Dios les bendiga y bueno, el pastor hace una oración por las ofrendas. Padre, gracias, Señor, porque hemos podido traer delante de ti, Señor. No es dinero, sino la ofrenda que nosotros traemos, Señor, dada para ti, escogido para ti, mi Dios. No es por el dinero, sino es algo de lo que nosotros nos hemos podido desprender, algo que ciertamente a veces nos duele en la mente, pero entendemos que tú mereces lo mejor, Padre. Por eso yo te pido que tú bendigas, multipliques, Señor, las finanzas, Señor, lo que ha caído en la ofrenda, pero a cada una de las personas que pertenecen a esta congregación, que pertenecen sobre todo a tu reino, Señor, que ellos puedan ver la manifestación de tu gloria en sus casas, en sus negocios, en sus trabajos, en el lugar donde tú los hayas puesto, mi Dios. Aquellos que no tienen empleo, Padre, provéeles de un empleo. Y mientras tanto Señor, no los dejes sin el sustento, ayúdanos, provéeles, sé con ellos, Padre, que tu gloria sea manifestada en el nombre de Jesús, que se vea, mi Dios, el poder tuyo actuando no solamente como una religión, sino conectados con un Dios verdadero, con un Dios vivo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sanidad,
es su cumpleaños. Sí, como puedo tomar la fecha. Pasen, por favor. Rápidamente vamos a orar por ellos. Si gusta pasar a felicitarles. También le damos la bienvenida a mi hermana Vicky, a mi hermanita. Mi hermana se me olvidó su nombre. Mi hermana María del Refugio, Cris. Bienvenidos, esta es su casa. Gensi, esta es tu casa, hija. Y mis hermanos que llegaron nuevos, escuché a Wendy y Jacobo, ¿cierto? Sí, Dios nos los bendiga, esta es su casa, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Pero vamos a hablar con nuestros hermanos que es su cumpleaños hoy. Padre, gracias, mi Dios, por la vida de Sonia, por la vida de mi hermano Juan. Señor, son una bendición para nosotros. Gracias porque los has ayudado hasta aquí, Señor. Les has dado vida, les has dado fortaleza. Las cosas que han pasado, mi Dios, pero tú los has guardado, tú los has fortalecido. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te ruego una bendición bien grande, Señor, venga sobre ellos. Señor, ayúdanos en eso que ellos no tienen el control, mi Dios, que a veces les causa, Señor, conflicto. Yo te pido que los bendigas, que les ayudes, Señor, y que tu Espíritu Santo esté con ellos, que les dé paz, que les dé gozo, que les dé paciencia, todo, Señor, lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo esté en ellos, en sus corazones, en sus casas. Bendice su ministerio, permítele seguir hablando acerca de las buenas obras y buenas cosas que tú haces con ellos, mi Dios, para que muchos más se acerquen a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No se vayan, pasen a felicitarnos. Feliz cumpleaños, deseamos para ti. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, por tus hijos, por tus hijas. Hermano, pues ya les comentaron que aquel lado está la cafetería, pueden consumir tanto tacos, que es para lo del salón, o de la cafetería, que es más general para el mantenimiento. Allá pueden tomar asiento, convivir, eso es bueno. Dios me los bendiga. ¿Sí? Los que van a ir a Toluca, pues espérense, no se vayan a ir hoy.
Ahí metí varios monederos y es una tarjeta Gracias.